Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del Club Magda Arnold para Psicólogos Católicos. Tenemos hoy con nosotros al padre Nacho Latorre, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares. Hoy vamos a hablar sobre el TFM que él realizó. Él hizo un estudio sobre el tema de la confesión, ¿no? Entonces, hoy nos va a hablar él sobre la confesión y la psicología. El título de la charla de hoy es ¿qué puede aportar un sacerdote a un psicólogo? El padre Nacho se ordenó el año 2016 como sacerdote. Se graduó del grado de psicología en nuestra casa, en la Universidad Francisco de Vitoria, el año 2018 y estudió el máster de Psicología General Sanitaria en la misma Universidad Francisco y Vitoria el 2020, donde realizó el TFM sobre este tema, sobre la confesión y la psicología. Es un placer, padre, contar con usted. Debo decir que el padre Nacho es un gran amigo mío. Durante esos 4 años del grado y el año y medio del máster estudiamos juntos y formamos una buena relación. Y puedo asegurar que es una persona, digamos que bien formada, que digamos que todo aquello que le interesa se preocupa realmente por enterarse bien, por formarse bien. Y por eso hoy está aquí con nosotros, ¿no? Él, eh, como podéis ver, es sacerdote y tiene bastante formación, tanto en religiosidad, espiritualidad, ¿no? Tanto teología como filosófica y también en psicología. Así que, nada, sin más dilación, padre, tiene la palabra. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu amabilidad. Y nada, pues es un placer para mí y me hace mucha ilusión y tengo pues eso, mucho agradecimiento que me hayáis invitado al club, del que yo también pues formo parte y estoy pues viendo las charlas y demás, y también a todos los que estáis detrás, a Ruth, a Pablo, a Blanca, encargados con los medios más técnicos. Y nada, pues gracias y saludaros a todos los que estáis viendo esto. Espero que pueda serviros un poquillo, con mucha humildad y sin aportar, yo pienso, nada novedoso ni nada así como que tal, pero bueno, pues recordar alguna cosita y esta aportación, sí. Por cierto, perdonad, se me olvidaba. En cuanto a las preguntas, no vamos a dejar un espacio al final, sino que según nos vayan surgiendo, vosotros escribís la pregunta y nosotros se la hacemos llegar al padre. Sí, o sea, es un poquito con libertad como queráis. Si veis que es relevante, que puede ayudar o que he pasado por algo muy deprisa o que queráis que profundice un poco más, pues también eso lo podéis escribir. Y luego, evidentemente, pues también al final alguna pregunta que a lo mejor haya ido haciendo poso o que os haya surgido después del momento en el que la haya mencionado y a lo mejor ya no se pueda volver para atrás, pues también. O sea, con mucha libertad para que no sea estas cosas de las pantallas tan aburrido, tan monótono. Entonces, bueno, como decía, pues intentaré exponer un poquito las ideas que yo recogí. En realidad no son mías, sino que yo las he recogido de otros autores y que os puedan servir. No pretendo hacer aquí una catequesis de la confesión sacramental, que estaría muy bien, ¿no? Pero bueno, no creo que este no es el foro para ello, y tampoco una defensa a ultranza de la misma en contraposición con el diálogo terapéutico, con la psicología, porque yo soy muy amante de ella y no veo ningún conflicto entre ambas, sino que lo que me interesa sobre todo es establecer el puente que puede unirlas o que puede hacer más fácil el recorrido de una hacia la otra, ¿no? Sabiendo distinguir y sabiendo separar ámbitos y demás, pero sí, pues qué cosas pueden estar en común, qué cosas pueden también en la terapia ayudar a establecer pues esta vinculación, este vínculo. Entonces voy a compartir un PowerPoint que he hecho. Vale.
Un poco el título sería La actitud de confesión. El título del TFM es más largo, pero bueno, así para simplificar. Este es el puente, ¿no?, que he construido, como digo, recogiéndolo de varios autores, ¿no? La actitud de confesión. Entonces, bueno, pues el objetivo, tal vez, los dos objetivos que yo me he marcado es como intentar ver qué relación puede haber entre la neurosis, entendiendo neurosis en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Pues del problema mental, del trastorno, de la dificultad, de pues tantos y tantos problemas, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, el malestar interior, emocional, psicológico, vivencial, y la responsabilidad, si hay algún tipo de relación entre ambas. Y en segundo lugar, pues también hacer esta integración, ¿no?, de la actitud de confesión en el diálogo que como psicólogos tenéis o vais a tener en un futuro más bien cercano, y la confesión sacramental para el creyente como camino de sanación de esta neurosis o de este malestar o de los problemas, ¿no?, como queréis un poco llamarlo. Entonces, va a tener dos partes la presentación. En la primera definiré o intentaré acercarme a lo que es este concepto, actitud de confesión, siguiendo a una autora, os he puesto aquí una foto, es Fawn Speirs, y la verdad es que ella es contemporánea también de Magda Arnold. De hecho, creo que nació, ahora no sabría decir si una es mayor que la otra, cuál es mayor que la otra, pero un año, se llevan un año de diferencia. Es verdad que Fawn Speirs, Adrienne se llama, de nombre, ella murió bastante antes. Y luego, una vez que haga este recorrido o esta presentación, pues ya pasaré también a la parte de desarrollo que yo pues he ido siguiendo en mi trabajo de fin de máster, apoyado de este personaje que tenéis en la segunda foto. Él es un obispo americano, ya fallecido hace mucho tiempo, pero fue pues muy famoso en su época. Tiene también un recorrido pues muy especial. Él es teólogo, es filósofo, y estudió muy en profundidad pues estas corrientes nuevas que empezaron a surgir pues en los años 40, 50, 60 del siglo pasado. Todo el psicoanálisis, él lo estudió mucho para dar una voz también por parte de la Iglesia, por parte de la fe, y para pues hacer estos vínculos, estos puentes. Entonces yo pues me apoyo mucho en él. Es muy interesante porque en aquella época se escribió un libro que se tituló La paz de la mente, ¿no?, que era como un alegato de la psicología como la única proporcionadora de la paz, ¿no? Entonces él escribió una contrarréplica, ¿no?, muy fundamentada, con autores. Él es un genio, también lo fue de la comunicación, salía en un programa de la televisión. Bueno, y le tituló La paz del alma, ¿no? Y él parte de una premisa que es: muchas personas no tienen paz en la mente porque no tienen paz en el alma, ¿no? Parte de esta premisa, y él pues da esta visión, sin mucho menos y en ningún momento como queriendo contraponer psicoterapia y confesión, o como se le quiera llamar, sino poniendo las distinciones y haciendo pues poniendo cada uno en su sitio, y también pues haciendo estos puentes. Entonces, bueno, pues estas eran las dos partes de la presentación, siguiendo estos dos autores. Y nada, pues comienzo un poquito con Adrienne Fawn Speirs. Como digo, pues nace en 1902, muere en el 67, y ella es médico, es una conversa, se convierte pues ya un poco pues siendo adulta. Ella es médico y encuentra en esta vocación pues su manera de servicio y también de entrega a Dios, ¿no? Y después, bueno, ella tiene pues una vida muy especial y muy llena de, pues, de contacto también con sacerdotes, con unos encuentros también, una experiencia de Dios muy grande, muy especial, pero bueno, no viene al caso. El caso es que ella, siendo médico, descubre en los pacientes, esto lo relata en un libro que ella titula La confesión, en la que habla de la confesión sacramental, pero que tiene dos capítulos primeros muy bonitos desde esta parte humana. Y entonces ella relata cómo en las consultas médicas ella descubre cómo los hombres tienen una necesidad de abrirse, de relatar cosas, de establecer una conversación que parte de una necesidad profunda del alma de manifestar unas ciertas verdades interiores, ¿no? Sin embargo, también se da cuenta de que a veces esa conversación está como viciada en la raíz, y no es una conversación sincera, sino que en el fondo se usa de esa persona, en este caso de ella, que es la médico, ¿no?, como una figura de autoridad,
para justificar un sistema interior, ¿no? Y para simplemente tener un momento, ¿no?, de compulsión, pues de echar fuera una serie de cosas, pero sin una mirada más allá que intente integrar esta sana actitud de confesión, como ella lo llama, ¿no? Entonces, la cito, dice, el hombre busca esta conversación, pero no tanto para escuchar lo que el otro tiene que decirle, sino más bien para tener una ocasión de expresar justamente lo que le oprime. Quizá ante todo para ser confirmado en su opinión por la fuerza de su palabra, ¿no? Al expresar esto, como que le doy validez y ante pues, tu pasividad o simplemente tu escucha, pues yo refuerzo esto que yo estoy soltando. Y aunque la palabra como tal no cambia la situación, el problema o la dificultad o lo que ella está viviendo, sin embargo le proporciona el alivio que reside en el haber puesto las cosas en orden, en haberlas manifestado, ¿no? En la necesidad de ser así o de que las cosas son así y no son de otra manera. Aparenta querer cambiar su situación, pero en el fondo no quiere cambio alguno, ¿no? Y entonces se establece esta especie de diálogo que es en realidad un monólogo, en el que la persona con lo que se topa es con la soledad, ¿no? Porque como no hay este encuentro con una persona a la que le doy la oportunidad de darme otro punto de vista, otra perspectiva distinta, pues yo experimento un cierto alivio, pero no va más allá. Porque este orden establecido dentro de mí, esta dinámica sigue igual, el problema sigue igual y yo no estoy abierto. Entonces quedo en la soledad y ante un muro enorme, que es el problema, ante el que confirmo por enésima vez que que no se puede hacer nada, que no hay nada que hacer, ¿no? Estoy hablando aquí en problema de una manera un poco genérica, ¿no? Pero para ahondar en esta actitud de confesión. Entonces, digamos que esta conversación, bueno, añado otra cita más, dice, si el interlocutor es escogido de modo que no pueda expresar ninguna opinión personal y tenga que admitir lo que se le dice sin discusión, el resultado naturalmente es que cada conversación termine sin fruto. Tienen ciertamente necesidad de conversar, pero llevan en sí mismas las reglas del diálogo. Y puesto que no se someten a ninguna norma que no sean ellas mismas, se sienten en la total libertad de expresarse tal como les parece bien, sin conceder a su interlocutor ningún derecho a objetar. Su papel es solo el de asentir y ratificar en silencio. Entonces, bueno, yo creo que esto es experiencia de todos, ¿no? Los sacerdotes pues también a veces somos muy pañuelo de lágrimas en ese sentido y a veces pues uno siente como que le utiliza, ¿no? Me estás utilizando para aquí soltarme esto, pero no estás buscando nada más, ¿no? Una mirada, ¿no? Y no se trata de buscar un consejo, de que siempre hay que dar un consejo, sino de estar abierto a ese encuentro real, ¿no?, con el otro. Estar abierto a la verdad o a un punto de vista tal vez diferente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de esta actitud que podríamos llamar la actitud de justificación, ¿no?, en contraposición con la de confesión? Que la persona tiene sus propias reglas. He puesto aquí un triángulo porque esto sería como un triángulo, como un sistema triangular que se retroalimenta a sí mismo en la justificación de esto que está sucediendo. Entonces, en primer lugar, hay unas reglas establecidas de cómo son las cosas o de cómo funcionan o de qué es lo que ocurre o de lo que va bien, de lo que no va mal. Y son unas reglas que son rígidas, que son estables. Bueno, pues los psicólogos hablamos mucho pues, de las creencias irracionales o de estas creencias nucleares, ¿no?, que están arraigadas en lo más profundo de la persona y que hacen pues, que esa sea la ley, ¿no? Ese es el encajonamiento donde estoy metido. Y esto es, en el fondo, estas reglas pues, me dan una cierta seguridad, se convierte en una especie de fortaleza, de fortaleza que justifica, pero fortaleza. Es como un cerco espiritual, así es como lo llama ella, un cerco espiritual del que no puedo salir, pero que al menos me defienden de ciertas cosas, o que me dan cierta predictibilidad, ¿no? De esto habla pues también mucho la teoría sistémica, tal vez algunos no lo hayáis estudiado todavía, pero bueno, hay una cierta predictibilidad, yo puedo predecir, ¿no? Con estas reglas, con este sistema, pues puedo predecir cómo funcionan las cosas, o sea, yo ya sé que da igual que intente hablar con mi esposo porque nunca va a salir nada adelante. O sea, es imposible hablar con el otro, es imposible que lleguemos a nada. Siempre que intento hablar acaba sucediendo lo mismo, ¿no? Esta serie de cosas. Y entonces, bueno, pues yo ya tengo esta regla que me llega a encerrar, pues ya no intento hablar.
porque como todas las veces que he intentado hablar no funciona, pues ya no intento hablar, ¿no? Porque la culpa es suya que no quiere esto, ¿no? Y sí que hay, además, pues una serie de intentos fallidos. O sea, llega un momento en el que la tensión es tal, en un problema, en una dificultad, en una ansiedad, en un problema vital, o sea, esto es como muy abierto. Pues que yo también me acabo convenciendo de que este cerco espiritual me pincha, me oprime. Entonces hay una serie de intentos fallidos pues de solucionar los problemas. Intentos que normalmente pues van dirigidos muy a lo conductual, ¿no? A cambiar una serie de conductas exteriores o de hacer una serie de hábitos, ¿no? Y se habla mucho pues, de hábitos saludables o de hábitos más adaptativos, pero son al final conductas desde fuera que a mí me movilizan para tener una cierta paz, para pues, que haya una más sintonía, ¿no? Como que ese es mi único fin, ¿no? El hallar pues, esa paz o ese equilibrio, esa tranquilidad, pero que en el fondo siguen el mismo sistema sigue igual, ¿no? Tal vez haya menos lucha, menos tal, pero uno se despreocupa, se desentiende, ¿no? Después hablaremos de los mecanismos de defensa, pero bueno, este es como, digamos, el triángulo, esta espiral que es la actitud de justificación, ¿no? Pues aquí se podrían poner pues muchos ejemplos también, ¿no? En ciertas cosas que repetimos una y otra vez y que en el fondo experimentamos que no están del todo bien, pero seguimos en el mismo sistema, ¿no? Porque no tenemos tal vez esa luz de fuera que necesitamos para salir un poquito. Estoy siguiendo aquí también, lo he puesto aquí abajo a la derecha, una conferencia de Ana Álvarez, que es una psicóloga con la que hice las prácticas, a la que le agradezco infinito, y os la tendré al final del PowerPoint, tenéis la cita así más larga, ¿no? ¿Cómo es la actitud de confesión, ¿no? que propone esta autora, Adrienne? Ella propone la actitud de confesión como un sistema diferente, nuevo, el sistema que ella llama del amor y de la verdad, ¿no? En el que en la punta de arriba, si antes estaban estas leyes de cómo funcionan las cosas y cómo tienen que ser, estas cosas, estas ideas irracionales o más o menos justificadas, pero al final como estas ideas nucleares que me hacen percibir la realidad, ella propone que estemos abiertos a ser obedientes a la verdad. Obedientes, la palabra obediencia es una palabra muy, a veces da un poco de miedo, pero es muy bonita, ¿no? Obediente quiere decir literalmente, en latín, audire, o sea, abrir los oídos, ¿no? Como estar atentos. Entonces, ser obedientes a la verdad, tener una obediencia a la verdad como única ley suprema, ¿no? Y en este marco que además pues, somos cristianos, a la única ley que se nos da, que es la ley del amor, que es la única que en realidad da luz de verdad y que es liberadora, ¿no? Y esto solo es posible por la confianza. Al final de la presentación intentaré dar algunas pistas que os puedan ayudar para cuando estéis en terapia, fomentar esta actitud de confesión, ¿no? Pero de momento no me meto mucho más. Esto pues hace que haya un marco sanador, ¿no? Que lleva a la comunidad, que lleva a la comunión, ¿no? O sea, uno se da cuenta que los demás también participan de ese sistema que a ti te aprisiona y que en la medida que tú cambias ese sistema, pues también ayudas a cambiar el sistema en el que viven los demás, tu comunidad. Aquellos que en el fondo intervinieron o tuvieron que ver en la manera en la que tú has elaborado tu sistema de ver las cosas, pues se convierten en sanadores de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues la ley del amor, la actitud de la confesión, que consiste en abrirme a la verdad y confesar las cosas como son, no solamente decir la verdad, sino vivir en la verdad. Este matiz es muy importante, ¿no? Y habla el mismo Jesús en el diálogo que tiene con Nicodemo en la noche, ¿no? Cuando él se presenta así como a hurtadillas, este Nicodemo que era fariseo, y una de las invitaciones de Jesús es a nacer de nuevo, ¿no? A hacer las cosas. Él está hablando Jesús del bautismo, pero también está hablando pues, a esta apertura a la verdad, ¿no? Y uno de los impedimentos que Jesús dice que hacen que no estemos abiertos a la verdad es que no venga el Espíritu Santo a nuestras almas, es porque las tinieblas rechazan la luz, viene a decir Jesús, ¿no? Y entonces le invita a vivir en la verdad, no solamente a decir la verdad. O sea, uno puede estar en este diálogo diciendo absolutamente la verdad, y esto es lo que pasa, ¿no? Y haciendo una descripción elaboradísima y muy bien, muy perfecta, pero no hay una apertura a la verdad, no hay una vivencia de la verdad.
estás haciendo las cosas, sí, pero no las estás haciendo pues con esa genuidad, ¿no? Con esa sensibilidad o sí, con esa apertura a la realidad, ¿no? Y esto hace que esos intentos fallidos, que eran tan rígidos y que estaban ya como abocados al fracaso desde antes de empezar, pues hay una creatividad, la creatividad del amor. Porque cuando el amor eh, quiere a la otra persona y quiere el cambio y quiere hacer lo que Dios quiere o quiere sanar y está abierta a la verdad y se abre al prójimo, se abre al yo, entonces ahí surge la creatividad, maneras nuevas y distintas. Entonces, este círculo vicioso se puede romper, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que es la actitud de confesión, ¿no? Como concepto muy amplio y que se puede aplicar a muchas cosas, pero yo lo veo muy útil, ¿no? Y vamos a seguir hablando de él, pasando ya a Fulton Sheen, no me acuerdo si he mencionado su nombre, creo que sí. Él es también más o menos contemporáneo, estos dos autores un poquito más jovencillo, podríamos decir, nació antes, y pues eso, tiene una gran valía y es al que yo he seguido un poco para ahondar en este tema, yendo ya un poco a cuestiones a lo mejor más concretas. Entonces, en primer lugar, él aporta una antropología que es fundamental, ¿no? Para cualquier terapia, para cualquier trabajo que realicemos de cara al ser humano, va a condicionarlo mucho la visión que tengamos sobre él. Y entonces, Fulton Sheen pues, también hace una crítica muy grande a las visiones materialistas del ser humano. Y más allá, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que en este contexto pues no podríamos considerarnos materialistas, pero sí que podemos caer un poco en el psicologicismo, en una mirada sesgada al final sobre el ser humano, solamente desde una de sus dimensiones. Él hablará ahora un poquito después también de otro sesgo, que es el espiritualismo. Pero bueno, él da su marco antropológico muy en contraposición con pues estas visiones materialistas que están surgiendo en su época del psicoanálisis, el psicoanálisis materialista, no en tanto que método de análisis de la psique, sino en cuanto a esa antropología que viene a decir que el ser humano pues, es un animal más lleno de instintos, de impulsos, y que la sanación pues, sucede cuando los libera, ¿no? O cuando simplemente hace consciente lo inconsciente. Entonces, bueno, su propuesta pues, es evidente también una antropología católica, pero bueno, también pues, él da sus matices o sus apuntes. Él dice que el ser humano es un compuesto, cuerpo-mente o cuerpo-espíritu, influenciado por el ambiente lleno de conflictos. Aquí pues, él es como muy realista, ¿no? Pues este es el ser humano está lleno de, pues, de conflictos internos que se pueden describir pues, como ansiedades, como tensiones, como quiero pero no quiero, deseo esto pero no sé si es lo mejor, un poco pues aquello que decía San Pablo, el bien que quiero hacer no acabo haciéndolo y el mal que sé que no debo hacer pues es el que acabo haciéndolo. Entonces, bueno, pues aquí está toda esta mirada antropológica que él recoge y que también lo hacen otros muchos autores. Es interesante pues leer mucho a Viktor Frankl y a autores humanistas, ¿no? que recogen esta libertad, ¿no? Podríamos dividir las antropologías en antropologías meramente reactivas, el ser humano como alguien que reacciona ante cosas que le pasan, ya sea externamente o internamente, ¿no? Porque vemos también una antropología que está en la base de posturas cognitivistas y conductuales, pues que también es muy reaccionaria, ¿no? El ser humano es un ser reactivo, ¿no? Entonces, ¿el cambio en qué consiste? Pues en que tenga conductas más adaptativas. Eso es lo que da felicidad al ser humano, simplemente. Y luego, pues todo lo que es la bioneurología, ¿no? Bueno, pues al final los problemas, la neurosis, en último término, pues consiste en una serie de desequilibrios que hay, hormonales, etcétera, y que solamente pues con un equilibrio mayor funciona, ¿no? Es como frente a la reactividad del ser humano, la propuesta es, pues bueno, mayor estabilidad o mayor paz, ¿no? O, bueno, pues ahora está muy de moda también el mindfulness, todas estas cosas. En el fondo, lo que están presentando al ser humano pues como un ser reactivo y que la única manera pues es como tranquilizar esos impulsos. Todos esos impulsos se ve de alguna manera negativo o como tensiones malas. Y frente a esto, pues en la visión humanista lo que incorpora es en primer lugar la libertad, ¿no? El ser humano es un ser libre.
que está muy condicionado por muchas cosas, por su ambiente, por su herencia, por sus genes, por su educación, por miles de cosas, por su historia, por sus heridas, por sus traumas, por etcétera, etcétera. Pero el ser humano es ante todo libre, ¿no? Él tiene una libertad para decidir. Pues aquí está Víctor Frank, sobre todo, es decidir, pues, decidir la actitud que tiene ante las cosas. Pero también lo que aporta esta visión humanista que comparte Fulton Sheen es no toda tensión es mala, no toda angustia interior tiene que ser necesariamente sofocada sí o sí como algo negativo que tiene que evitar. Entonces yo lo que veo también muchas veces en la psicología es como en primer lugar, ¿no? Como algo así más histórico, centrarse solo en lo que está mal, ¿no? En lo que no funciona, en la enfermedad, en lo que no está bien, etcétera, ¿no? La misma psicología ha hecho una autocrítica en este sentido. La psicología positiva, sanamente entendida, ¿no? Pues ha hecho esta reflexión de, bueno, pues la psicología también tiene que aspirar no solamente a quitar lo malo, sino al crecimiento, a la madurez, al desarrollo, ¿no? De la persona en toda su potencialidad, ¿no? Pero todavía no hay un vínculo, que esto también está muy arraigado en nuestra fe, de cómo esa parte mala nuestra, esa parte negativa, lo que los cristianos pues también llamamos pecado, toda esa parte oscura, toda esa tensión, todo eso que me hace sufrir, todo ese deseo de más, de siempre de apuntar más alto, cómo detrás de todo eso se esconde una salud y cómo en realidad, sin asumir toda esa parte de malo, no podremos nunca llegar a la salud. Por eso, una cosa muy paradójica que sucede con los santos, ¿no? Aquí, pues perdonadme que hable así de estos temas más expresamente religiosos, pero pues como sacerdote no puedo evitarlo. Lo que se suele decir de los santos, cuanto más santa es una persona, más consciente es de que es pecadora. Y cuanto más pecadora es, podríamos decir, también está más en camino de santidad. No se trata de vivir ahora hablaremos de la culpa, ¿no? De los sentimientos de culpa, pero es esta conciencia fina, ¿no? Esta conciencia profundamente arraigada en la verdad de quiénes somos y en la verdad de lo que se nos ha dado, que es tan grande. También muchos sabios de espiritualidad decían, allí donde tú te caigas, allí donde tú tropieces, escarba y encontrarás tesoros, porque es precisamente en el afrontamiento de todo esto que me hace sufrir, que no va bien, que tal, donde puedo encontrar una riqueza espiritual y psicológica también enorme, ¿no? Pues, la psicología habla de resiliencia, ¿no? Pero ya no simplemente como, venga, vamos a aprender qué cosa positiva hay en esto que me ha sucedido, sino que en mi propio mal, en la propia raíz de mi mal, de mi culpa y de todos esos de todas esas incoherencias vitales, etcétera, pues en esa raíz también es donde está mi salvación, mi sanación. Una sanación total y radical que solo puedo recibir, o al menos eso pensamos los cristianos, de Dios. Y por eso, pues la vía psicológica es fundamental y insistiré en cada diapositiva, pero no es suficiente ni única, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto así un poco como introducción también, Fulton Sheen habla mucho de la moralidad y de la tarea moral del ser humano. Él dice que la moral es, o la moralidad es la relación consciente entre la naturaleza del hombre y su propósito vital. Él habla de que tenemos una naturaleza recibida que nos dice una verdad de nosotros mismos y la relación entre esa naturaleza de lo que somos, pero también de lo que estamos llamados a ser, que es el propósito vital, pues produce una tensión y ahí está la moralidad, porque mi libertad que está ahí en medio está en ese camino. La moral, por tanto, implica libertad, responsabilidad y deberes. Y él habla mucho de la humildad, ¿no? que yo veo que tiene como este trasfondo de la actitud de confesión. La humildad que nos lleva a conquistar los deseos egoístas hacia el bien moral. Él habla mucho, Fulton Sheen, de que el mal interior no se puede expulsar simplemente, sino que se desaloja para ser habitado por un bien, ¿no? mayor, se transforma, porque en el vacío interior pues nadie quiere vivir. Entonces, bueno, él habla mucho de esto, de las tensiones internas, y de tenemos mente, tenemos cuerpo, y vivimos en un mundo y vivimos desintegrados. Él dice, hay, más allá del dato de la fe, ¿no? Pero como corroborándolo, como que la humanidad está inmersa en una guerra interior, ¿no? O sea, todo ser humano, todo hijo de vecino, pues participa de estas angustias interiores, ¿no?
Los animales no viven, no tienen angustia, no tienen depresión, no tienen estas cosas, ¿no? O al menos tan hondamente como los seres humanos. Vivimos en esa tensión interna entre nuestro cuerpo, nuestra mente y el mundo en el que vivimos. Él aquí habla de los 7 pecados capitales, como las 7 plagas del carácter, las llama él, ¿no? 7 plagas que están en nuestro carácter. ¿Cuándo vienen esto, no? Cuando la mente se desintegra, tiende a exaltarse a sí misma. Y esto es lo que llamamos egoísmo y orgullo. Cuando el cuerpo se desentiende de la razón, entonces esto es lo que llamamos lujuria y gula. Finalmente, cuando el deseo convierte al mundo y lo que el mundo me da en un fin en sí mismo, eso es lo que llamamos avaricia, ¿no? Las 7 plagas del carácter. Y él añade también como otra debilidad interior. Además de este desequilibrio, hay como un cansancio vital, como que las fuerzas espirituales que cada uno de nosotros tenemos, nuestra mente, nuestra libertad, nuestra sensibilidad, tienden al cansancio vital, ¿no? Hay como, o puede darse una pérdida de un objetivo, como un cansancio al ver que las cosas no funcionan, que no van, ¿no? Él habla mucho de la desesperanza también, de la tristeza. Ahora vamos a ver un poquito más de la tristeza. Entonces, él, al hablar de la libertad, dice, el mal uso de la libertad puede ser negado. Tú puedes negar que el uso de tu libertad no tenga ninguna consecuencia, pero no puedes negar los efectos del mal uso de la libertad. Y él pues dice varios, la sensación de culpabilidad, el remordimiento, no se manifiestan solo en el cuerpo, sino también en la mente, con diversas señales de la culpa, remordimiento del pasado, náuseas del presente, miedo al porvenir. Frente a todo esto, pues Fulton Sheen también es muy positivo. Él dice que el hombre está herido, pero no corrompido. Él dice, tienen razón aquellos filósofos que a finales del siglo XIX, por ejemplo Rousseau, quisieron apartarse de esta visión corrupta del ser humano, ¿no? Hay dentro, pues sobre todo de algunas corrientes protestantes, esta visión de que el ser humano pues, nace corrompido desde la naturaleza, que siempre es malo y siempre lo será, y que la salvación consiste simplemente en pues, que como que Dios mira para otro lado, ¿no? Nuestro mal. Y entonces pues está esta educación de un niño que es malo y corrupto en sí mismo y que entonces necesita constantemente el palo, ¿no? Y que constantemente el castigo, constantemente el no fiarse, el educarle a base de bien, porque en el fondo frente a esto reaccionaron estos filósofos. Rousseau a lo del buen salvaje, él decía, no, pues el ser humano es bueno por naturaleza y si tú le dejas solito, el ser humano pues va a crecer con perfecta armonía, con perfecta salud, con perfecto equilibrio, va a ser una persona bondadosa, virtuosa, todas las cosas, ¿no? Y si alguien es malo en la naturaleza es por culpa de la sociedad, que ha sido la que le ha maleado, ¿no? Fulton Sheen pues se desmarca mucho de esto, se desmarca tanto de una postura como de la otra, ¿no? Y habla de esta visión equilibrada, ¿no? Y de decir, bueno, sí, el ser humano está herido, pero el ser humano pues tiene también esta llamada de grandeza. Después, en la aportación final de Fulton Sheen lo vamos a ver un poquito mejor, esta parte optimista, ¿no? Del ser humano. Él dice, el ser humano tiene aspiraciones hacia el bien y al mismo tiempo tiene una inclinación hacia el mal que lo aparta de estos ideales. Bueno, habla entonces de 3 términos los que se extienden mucho, y que tiene mucho que ver con el problema moral. Él viene a decir, bueno, el problema moral o la tarea moral del ser humano es hacer crecer aquellas buenas cualidades que se nos han sido dadas. Y gracias a Dios, pues el hombre es libre, es libre, y eso se demuestra en esta tensión interior, ¿no? Lo que los cristianos también llamamos tentación, ¿no? O sea, que eres tentado es una magnífica señal, quiere decir que eres libre y quiere decir que puedes decir que sí, ¿no? El hombre que es libre para odiar, pues también lo es para amar. Solamente se puede ser virtuoso en un ambiente en el que es posible no serlo, porque si de alguna manera fuéramos obligados, pues no sería una auténtica virtud, ¿no? Y habla también, antes de estar en estos 3, perdonad, de que estas buenas cualidades no solamente se malogran cuando las uso mal, sino que también hay un castigo, entre comillas lo de castigo, para el negligente, que es lo que los cristianos llamamos el pecado de omisión, ¿no? Cuando estas buenas potencialidades que se nos han sido dadas, no es que se usen más, sino que no se usan, pues lo que sucede en nosotros es la atrofia y el oscurecimiento de todas las buenas cualidades con las que ser feliz.
A ti se te han dado una serie de cualidades, de potencialidades, de cosas para ser feliz, para construir tu carácter, y cuando no las usas en esa omisión, pues eso también lleva al oscurecimiento de esas cualidades para ser feliz, ¿no? Llegando a estos tres términos, ¿no? A los que voy ahora. El primero sería la ansiedad, que él llama fundamental, el segundo la melancolía y el tercero la culpa, ¿no? Es como un proceso, como una espiral en la que el ser humano, usando más su libertad, puede meterse, ¿no? Entonces, él habla de esta dualidad interior, bueno, no me voy a meter mucho más, y de la soberbia vital, que no quiere admitir esto que le está sucediendo. Dice, nosotros, cada persona posee un intelecto que se puede oscurecer y una voluntad que se puede debilitar, con pasiones que se rebelan contra la razón y con buenos instintos que se pueden corromper, ¿no? El hombre está en esta tensión que le hace vivir en lo que llama la ansiedad fundamental, ¿no? Una ansiedad fundamental, dice, cuya causa primera es la soberbia, como forma de intentar convencer a los demás de nuestra grandeza, ¿no? Las faltas inconfesadas y a veces inadmitidas crean una profunda desazón interior. Él viene a decir que la persona que se deja llevar simplemente de esta tensión a lo que le abocan sus impulsos, pues es la persona que menos paz tiene, ¿no? Y cuando uno entra aquí, y encima desde la actitud de la soberbia, de no querer reconocer el mal interior, pues uno va como cayendo todavía más, ¿no? Y entonces cae pues en la melancolía, ¿no? Él dice, en el sufrimiento, en general, que es algo pues, que nos toca a todos, se pone el acento en las cosas y las circunstancias externas que nos entristecen, ¿no? Pero en la melancolía hay algo interior que ha sido lastimado. Hay una especie de insatisfacción existencial, un aborrecimiento al ser, un deseo de vacío. La vida prácticamente se vuelve en contra del instinto mismo de conservación y del amor legítimo a sí mismo. Entonces, hay veces que esto pues, puede suceder con causas externas, ¿no? Con cosas que me han hecho, ¿no? Entonces, ya no es solamente el enfado, sino que ese enfado se convierte en el resentimiento. Entonces, bajo una capa de frialdad y de aparente fortaleza, pues lo que se esconde es una tristeza muy profunda. Que ya no es proporcional a lo que me sucede, a lo que me ha sucedido, sino que es la herida, ¿no? Estoy herido, no reconozco mi mal o no reconozco lo que me ha pasado. Y la melancolía que se instala en el individuo, pues lo que hace es llevar a la desesperanza, ¿no? Y a caer en una melancolía que además quiere arruinarlo todo. Él dice que los melancólicos, en este sentido triste, de esta tristeza mala, quieren arruinar las cosas, porque entonces pueden dejar de amarlas. El melancólico supone que entonces se reconcilia consigo mismo. Esto lo veo mucho pues, a veces pues, en las familias, ¿no? En los matrimonios, ¿no? Estos intentos de boicot de todo lo bueno. Estoy tan herido, estoy tan dañado, me ofende tanto todo, que boicoteo cualquier intento bueno del otro, cualquier cambio, cualquier mejoría, porque esto que dice, no quiero fastidiarlo todo, porque entonces estoy justificando el que no lo esté amando al otro, ¿no? El melancólico supone que entonces se reconciliará consigo mismo, ¿no? Pero a lo que le lleva pues es a esta desesperanza. Él dice que esta desesperanza pues, puede ser creativa, que lejos de ser una mala noticia, aquí en medio de toda esta oscuridad puede haber una nueva creatividad. Todavía siempre se mantiene la esperanza. Dice, ¿cuándo surge esta desesperanza creativa, ¿no? Que ya se convertirá en esperanza? Esto sucede cuando la persona se siente mirada no por un código ético, sino por otra personalidad, en la cual ve que ha roto su relación con el amor, descubriendo la propia incapacidad de obtener la paz por los propios esfuerzos, y esto le ayuda a mirar hacia afuera de sí mismo, dejándose ayudar. Es el momento de luz, pero fijaos lo que dice, ¿no? Es cuando me siento mirado no por un código ético, sino por otra persona que me mira en el amor, conociendo lo que hay de mí. Por eso, pues también es muy importante, ¿no? Que no caigamos en el moralismo, de entender pues esta serie de faltas, de pecados, simplemente como errores o como leyes que tenemos que estar constantemente midiendo, ¿no? Sino que la parte moral está ahí, es muy importante, pero que va más allá, ¿no? Que está siempre pues, en esta esperanza. Él distingue la culpa psicológica de la culpa moral, ¿no? La culpa psicológica, os voy a poner al final un artículo muy bueno si os interesa, de un profesor que además da alguna clase así suelta o alguna materia en la universidad, y él hace un estudio
pues, muy profundo de la culpa psicológica. Este autor, García, afirma que esta culpa psicológica sigue una ética de las consecuencias más que una ética de principios, ¿no? Podríamos decir que este es el sentimiento de culpa, meramente sentimiento, y que puede convertirse en patológico verdaderamente, y muchas personas así, que están pues, como muy dolidas y muy metidas pues en estos escrúpulos, en esta conciencia moralista, constantemente fijándose en el pecado, en lo que está bien, en lo que no está mal. Es como las gafas que iban puestas para ver todo. Entonces, pues, ahí los psicólogos pues, tenéis una tarea muy importante, ¿no? Pues de sanar, de hacer ver, de ver cuáles son estos patrones que están detrás de esta conciencia, esta culpa psicológica mala, ¿no? Que está ahí, que es humana, ¿no? Pues el sentirse mal cuando yo veo que mis actos han tenido consecuencias, ¿no? Según este mismo autor, el daño real que se ha infligido al otro, que tenga más o menos efectos, es la condición del sentimiento de culpa. En caso contrario, suele ser menos significativo a nivel clínico. Cuando yo he hecho algo mal en el fondo de mi conciencia y nadie lo conoce, la culpa psicológica le cuesta más salir, ¿no? Pero Fulton Sheen pues, habla de la culpa moral, que es pues esa visión del mal que uno ha hecho, ¿no? Vamos a ver, lo tenía que haber subrayado. Dice que la culpa moral no es simplemente cosas, errores intelectuales, ¿no? Pues me he confundido, se me ha olvidado esto en el examen, o me he tropezado y le he dado a uno, ¿no? Muchas veces de esas cositas pues pedimos perdón o uno es capaz de reconocerlo, pero si os fijáis hoy en día en la sociedad pues pedimos disculpas pero no pedimos perdón. Me disculpo si esto que he dicho ha ofendido a no sé quién, pero en realidad no estás pidiendo perdón, ¿no? O sea, estás disculpándote porque ves que las consecuencias son horribles, porque te han levantado una campaña en Twitter o cosas así, ¿no? Pero no se ve el arrepentimiento, no, que he robado, yo qué sé, no sé cuántos millones, pero bueno, yo no me arrepiento de nada, estas cosas, ¿no? La gente nunca se arrepiente de nada. Entonces sí, es muy paradójico porque hay más sentimiento de culpa que nunca, pero en realidad no nos arrepentimos de nada, más que nunca. Entonces, él precisamente viene a decir cómo este sentimiento patológico muchas veces puede ser también un mecanismo de defensa para aceptar la propia culpa moral de lo que uno ha hecho. A veces nos sentimos culpables de un montón de cosas que no son nuestras, pero para en el fondo no admitir lo que de verdad sí que es nuestro. Entonces, él dice que cuando la culpa moral no se convierte en el arrepentimiento, no da este paso, se convierte en el remordimiento, ¿no? Es una culpa que produce preocupación, celos, envidia, indignación, ¿no? Hay un autor, Max Scheler, filósofo, que dice: el temor surge del centro de nuestro sentimiento vital, que está muy relacionado con la culpa, ¿no? El sentimiento. El arrepentimiento, en cambio, mana de nuestro centro personal espiritual. El arrepentimiento, la culpa moral, mana de la libertad y de este sentirme mirado por una personalidad y de que he fallado a su amor. Esto tiene pues, muchísimo más que ver con nuestra culpa, ¿no? Cristiana. Fulton Sheen pues, no arremete contra el psicoanálisis, sino como cuando se convierte como el único método de exploración y de tratamiento mental, ¿no? Que va a ser el que dé siempre y en todo lugar la paz, ¿no? Él dice, solamente, él dice que el pecado no está en la mente, no está en una equivocación, no está en una mala conducta, el pecado está en el corazón. El pecado está en la libertad, podríamos ser todavía más precisos. Entonces ya no es un admitir que he tenido un movimiento externo malo, ¿no? Que se me ha olvidado no sé qué, que no te he felicitado el cumpleaños, sino que en mi interior pues, ha faltado ese amor, ¿no? Para esto, pues Fulton Sheen habla de muchos mecanismos de defensa, ahora no los voy a explicar porque yo creo que los psicólogos pues, sois los más expertos en mecanismos de defensa, os sabéis tropecientos, ¿no? Simplemente, pues los últimos, si le queréis echar un vistacillo, son los más interesantes, que también pone García, los intentos de borrar lo que ha sucedido, ¿no? De que esto no ha pasado, de no acordarme, ¿no? Entonces borro todas las conversaciones, todos estos pensamientos, hay como este bloqueo mental de estos recuerdos, ¿no? También la excesiva expiación, cuando hay como un vuelco desproporcionado y estos intentos constantes de expiación, en el fondo tampoco ha habido un sano movimiento de la culpa al arrepentimiento y al perdón. El autorreproche constante, la hiperreflexión, la abyección sería como todo lo opuesto de la excesiva expiación, ¿no? Pues ya que he hecho una cosita mal,
pues ya es que lo destruyo todo, ¿no? Como el que ha suspendido un examen y entonces dice, pues ya los demás no los estudio, pues algo así, ¿no? En el plano moral, como el que ya ha dado un pasito en el mal, pero pues se deja llevar, ¿no? Para pues ya romper con toda ley. Muchos mecanismos, no me quiero meter porque no me quiero extender, pero bueno, están aquí y yo creo que es muy claro y que los habéis estudiado de sobra, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya pues pasamos un poquito a estas uniones, ¿no? Con todo lo que hemos venido diciendo. Él, de nuevo, repito la cita, ¿no? Muchas personas tienen un peso en la mente porque tienen un peso en la conciencia. Entonces, él claramente dice que no todas las enfermedades mentales, evidentemente, tienen un factor moral, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pues hay variedad, ¿no? Cito, las enfermedades mentales pueden tener causas físicas, tales como alteraciones del cerebro, glándulas, deformación del sistema nervioso, educación, etc. Criticamos solamente a los psicólogos que, actuando como filósofos, van más allá de su esfera médica o científica para negar la posibilidad de la culpa, como siempre y en todo lugar mala, como siempre patológica, como siempre negativa, pero no ayudan a esa tensión sana que puede crear la sana esperanza del cambio, ¿no? Es insuficiente hacer consciente lo inconsciente. Eso no sana, eso no perdona la culpa moral, el núcleo profundo del corazón humano y su libertad. Eso es muy útil, ¿no? Él habla mucho de que muchas personas pues tal vez necesiten hacer este proceso exploratorio interior, esta exploración de la mente. En ese sentido, pues la psicología es magnífica para poder asumir todo esto que está viviendo, ¿no? A ver, voy a saltarme para ir un poquito más rápido. Dice, a veces la exploración de la mente bajo la guía del psicólogo, pero realmente lograda por la persona, es una condición necesaria para que el paciente llegue a una verdadera comprensión de sí mismo y sus motivaciones. Esta clarificación puede ser obtenida por la psicoterapia o counseling no directivo. Es muy cierto que algunos consejeros intentan inculcar a sus clientes ciertos puntos de vista sin preocuparse por averiguar si estas cosas pueden ser aceptadas y ser eficaces y hasta qué punto. Él critica mucho, pues eso, como imponer esta visión, ¿no? Pues esto no está mal, no te sientas mal, ¿no? Como imponer la moral. Pero en muchos casos la sola conversación por parte del consejero o del cliente, él usa mucho estos términos del counseling, ¿no? Llevará a una clarificación gradualmente progresiva. En una persona que conoce los principios de moralidad, esa descarga conducirá también a un retorno a los preceptos morales, los valores de la religión y a una mayor apreciación de los mismos. Y gracias a ellos, en los católicos, a la confesión. Él habla también de una cosa muy interesante, de que a veces un fallo moral, un pecado, podríamos decir, puede presentarse como un síntoma de un problema interior psicológico. Esto yo creo que es bastante claro y evidente, por ejemplo, pues en diversas adicciones, ¿no? Que sí, que son pecado, pero que lo que están escondiendo principalmente, más allá de una decisión plena, consciente y libre, pues una serie de pesos enormes de la conciencia, perdón, de la parte psicológica, del estrés, de la ansiedad, etcétera, ¿no? Dice que en ese momento en el que se presenta a la persona, pues lo que está buscando es una terapia y no un sermón, no está buscando al sacerdote, está buscando al representante emocional y no al moral, ¿no? Pero la persona en ese momento, pues a lo mejor no puede afrontar la culpa todavía y lo que necesita hacer pues es este trabajo terapéutico, ¿no? Y en su momento pues podrá con más luz, con más lucidez, poder acusarse de lo que pueda haber hecho mal, ¿no? El psicólogo, por su parte, no tiene como tarea juzgar moralmente las acciones, motivaciones y actitudes que le aportan los pacientes o que él descubre en ellos. Incluso esto podría perjudicar su tarea. Esto no quiere decir que el psicólogo no tenga unos principios morales y unos criterios, incluso cosas objetivas, ¿no? Aquí Fulton Sheen cita a Adler, que jamás vaciló en asumir la responsabilidad de ofrecer a sus clientes normas de moralidad, ¿no? Eran muy sencillas, pero que él pues era como muy tajante en ellas, ¿no? Pues el derecho del prójimo, el bien común, la necesidad de la bondad natural, como principios objetivos de la convivencia humana, ¿no? Entonces, bueno, pues estas fallas morales que a veces pueden esconder detrás problemas psicológicos, ¿no? Y a veces problemas psicológicos que lo que están escondidos son fallas morales, ¿no? Cito el caso de un TFM en el que se explica, ¿no? Como una persona pues está siendo infiel a su esposo y entonces todo el TFM es como como un querer ayudarle a justificar su situación, ¿no? Y como que ante todo y como único
principal y único fin es que esa persona no se sienta mal por lo que está haciendo, ¿no? Entonces, tampoco se trata, ¿no? Pues, de que el psicólogo le diga que estás haciendo mal, ¿no? No se trata de eso, sino de ayudarle a esta elaboración y a esta actitud de confesión, ¿no? Y animando a que resurjan, pues incluso esos principios que la persona puede tener en su interior, ¿no? Con mucha libertad, ¿no? Y aquí está, pues, el trabajo del psicólogo de hilar muy fino y de respeto absoluto y de una paciencia, pero de tantas cosas que sí que se puede hacer como un trabajo, ¿no? Que ayuda a la sanación. Y termino. Bueno, aquí pues también pues él propone, ¿no?, a los psicólogos, que los hay de sobra, ¿no? Pues el no juzgar, la acogida integral y libertad por parte del terapeuta. Como un resumen, ¿no?, un poquito de las diferencias entre el psicoanálisis no como Freud, sino psicoanálisis, el análisis de la psique, y la confesión, ¿no? El objeto pues son las actitudes mentales, ¿no? El reconocimiento de esas actitudes mentales, los sentimientos, pues todos los procesos psicológicos, etcétera, etcétera, que conocéis mejor. La confesión, el objeto es el reconocimiento de la culpabilidad de la conciencia, ¿no? Que delante de Dios, en la fe y por la misericordia que ofrece Cristo a través del sacramento, ¿no?, del sacerdote. El psicoanálisis pues se centra en las dificultades mentales, la confesión en la culpa. La una lo hacéis los profesionales y la otra los pastores, ¿no? Pues, por eso los pastores pues no podemos jugar a ser psicólogos, porque no lo somos, ¿no? Y es muy importante que vosotros pues seáis verdaderamente profesionales, ¿no? A veces bajo la etiqueta, ¿no? Como yo ya soy psicólogo católico, pues ya lo voy a hacer bien, sí o sí, ¿no? Al revés, o sea, es una exigencia, si cabe, mayor, ¿no? De ser buenos profesionales, de hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Ahora después hablamos un poco más. Y luego, pues los pastores es lo nuestro, ¿no? Lo nuestro, representantes del orden moral y de la persona de Jesús, ¿no? La relación en el psicoanálisis es mucho más personal, de tú a tú, muy larga, ¿no? Narraciones detalladas. Y en la confesión, fijaos, ¿no? Aunque sí que se puede confesar de tú a tú, pero el lugar principal que debería ser, ¿no?, pues es el confesionario, ¿no? La rejilla, ¿no? Porque aunque es una relación con una persona, con un ser humano, con un sacerdote que es hombre como tú, al mismo tiempo es también una relación más impersonal, porque en el fondo queremos dar paso a que surja el sacramento, a ver que ahí está Dios escuchándote y dándote el perdón que solamente Dios te puede dar, ¿no? Y luego pues hay también ciertas diferencias entre el secreto profesional y el secreto de confesión. El secreto profesional en algunas ocasiones se puede romper cuando lo pide un juez, o para prevenir un mal muy grave de la persona que se va a suicidar o que va a matar a alguien. El secreto de confesión no se puede romper jamás, porque en el sacramento de la confesión eh, eh, es el sacramento, ¿no? O sea, no es el sacerdote, es Cristo. Entonces, cuando esa conversación se acaba, se acabó todo. O sea, el sacerdote no ha escuchado nada, porque por eso el secreto de confesión es mucho más fuerte, mucho más. Y luego, pues termino, para no extenderme más allá de la hora. Una última propuesta de Fulton Sheen es, él habla, esto es muy interesante, ¿no? A mí me gusta mucho del neuma. Dice, igual que Freud hablaba del ello, ¿no?, como ese trastero que todos tenemos, que se llena de basura y que de vez en cuando explota y que sale por todos los lados y que es como la tentación constante y como la pasión y como el eros y como todo esto. Pues dice, el misterio del inconsciente, Freud se ha quedado corto, porque no ha hablado del neuma, ¿no? Igual que Freud hablaba del ello, que en latín se dice id, pues él usa un término griego que es neuma, que se traduce como espíritu. Todos tenemos también esa potencialidad o esa parte de nosotros buena que somos tentados, entre comillas, también hacia el bien, no solo hacia el mal. Y tenemos esas luces en el corazón y esa llamada hacia el otro y esa tensión que se puede convertir en esperanza creativa hacia lo bueno, ¿no? Entonces estamos tentados hacia lo malo, también hacia lo bueno, y ahí está nuestra libertad, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Él lo llama neuma, pues haciendo claramente una referencia a lo que es el espíritu, ¿no? Y al espíritu como pues entra y desaloja todo lo malo y transforma a la persona, le da un nuevo centro, una nueva felicidad, una nueva paz en el servicio, ¿no? Una vocación vital, una esperanza, una fe, todo esto pues que nos otorga nuestra fe. Algunos consejitos para el psicólogo, ¿no? Algunas propuestas para fomentar la actitud de confesión. Primero, ¿no?, explorar la concepción que la persona tiene de la culpa, ¿no?, para evitar pues, estas culpas patológicas, insanas, que están más centradas en la ética de las consecuencias y no en una ética interior, ¿no?, que es donde apunta Jesús también, en su ley, que es la del amor.
un encuadre que introduzca en el orden de la confianza. ¿Cómo se rompe pues, también este círculo vicioso de la actitud de justificación? ¿No? Pues en la confianza. Esto pues, se dice de muchas maneras, el attachment, un montón de maneras que los psicólogos pues, de generar un ambiente de confianza, es lo que es el espacio terapéutico. Yo puedo confiar en esta persona, no me está juzgando, no me va a reprochar, no me va a mirar mal, ¿no? Ofreciendo esta confianza, pues proponer a la persona una obediencia o apertura a la verdad, ¿no? Hay una profesora que nos dio clase pues, a Javier y a mí, y yo esto pues, se me quedó grabado, que decía que la verdad es terapéutica, la verdad es sanadora, ¿no? Pues estar abiertos a esa verdad, ¿no? A una perspectiva diferente que me haga escapar de este círculo en el que estoy metido, explorar los mecanismos de defensa que puedo estar teniendo, y luego una última conciencia, ¿no? Que yo os invito a tener. Sois terapeutas, sois sanadores, pero estáis heridos, vosotros también. Entonces no hay cosa que ayude más que, además del trabajo pues, psicológico que todos debemos tener a la hora de encontrarnos con el otro, pues también este trabajo moral interior, ¿no? Yo soy herido, yo también participo de este sistema del que participa el otro. Y precisamente como participo y me sé pecador y sé lo que significa el arrepentimiento y la lucha contra mi mal y la conversión, y como sé todo esto, pues también en ese sentido, pues lejos de ser un impedimento, es una ocasión, una oportunidad de tener pues más cariño, más empatía, más paciencia que nunca hacia el otro. Y luego el único espejo que a nosotros se nos propone como sanador de la personalidad es el de Jesús. Ese es el que nuestro modelo moral no es una ley, no es un código escrito, sino que es una persona. Él es nuestro único espejo, el único que nos puede sanar y que sana el núcleo más profundo de la libertad que está en el corazón, ¿no? Con todas las ayudas humanas, porque no hay contraposición, ¿no? Hoy en día se habla mucho, ¿quién nos va a salvar del coronavirus? ¿Dios o la ciencia? Mira, no hay que elegir, ¿no? Entonces, Dios tiene muchas maneras de sanar, ¿no? El perdón que se nos da en la confesión de los pecados en el sacramento es un perdón único, exclusivo, súper importante y fundamental, y con todo el poder, la potencialidad de Dios, pero al mismo tiempo, pues todos participamos de ese perdón que recibimos de la misericordia, y por eso somos instrumentos. Vosotros como psicólogos, pues sois instrumentos, ¿no? En esa mirada misericordiosa, pero rescatadora también de la persona. Posibles peligros para el terapeuta. Primero, reducir toda culpa a un sentimiento patológico. Necesariamente querer evitar que la persona se enfrente con ella, ¿no? Y como una madre sobreprotectora que ve que su hijo es muy débil, no deja afrontar y no es capaz de ver que no toda tensión es mala. Y que a veces lo que hay que hacer es provocar la tensión, ¿no? Y poner los deditos donde así muy suavemente, con mucho cariño, con anestesia, pero también para hacer despertar esas tensiones sanas que nos llevan a salir, a esa esperanza creativa, ¿no? Y luego otro peligro pues, es convertirse en un maestro moral, juzgar, salirse del campo que le toca al psicólogo y fomentar la justificación del sistema, ¿no? Simplemente haciendo sentir bien a la persona. Esto también pues, lo he puesto para los sacerdotes, ¿no? Pues, ay, qué bien, qué a gusto me he quedado hablando contigo, qué paz, vale, fenomenal. Pero ¿ha habido algún cambio, ha habido una propuesta, ha habido alguna luz de salir de este sistema oscuro, ¿no? O simplemente estoy justificando? Ahí pues los psicólogos tenéis que ser muy claros y muy sinceros, y hay momentos en los que hay que decirle al paciente, pues mire, no estamos avanzando. Y yo no sería honesto si no se lo dijera y no le propujera pues, que busque a otra persona, porque no estamos avanzando, ¿no? Y yo pues no quiero chorros de sesiones para llevarme su dinero, ya está, ¿no? Y a veces, pues paradójicamente, cuando uno hace estas presentaciones o cuando uno se pone la verdad por delante, pues mira, yo es que no te puedo ayudar, no te puedo ayudar porque no veo que quieras cambiar nada, estás todo el rato echando la culpa. También para los sacerdotes. Nos viene fenomenal saber decir que no y no validar simplemente todo, simplemente ser una escucha pasiva así de pañuelos de papel. Y luego, pues, para los sacerdotes, para los acompañantes espirituales, pues querer psicologizar nuestra tarea sacramental, ¿no? Querer solo aportar un alivio psicológico. ¿Cuántas personas pues, van a confesarse una y otra vez, pero es algo como compulsivo, ¿no? Pues, ay, qué mal me siento, pues venga, es que necesito hacer este rito, ¿no? Y entonces instrumentalizo la confesión, la magicalizo, ¿no? Y pienso que de confesar los pecados, pues ya automáticamente pues ya no los tengo, o que ya no tengo que hacer penitencia y luchar contra las consecuencias de los mismos. Y entonces, pues como si esto fuera magia, ¿no? Aquí me confieso y ya está, ¿no? Una de las cosas que dice el Catecismo de la Confesión es que es como la bendición que Dios da. O
sea, la confesión pues tiene pues, una parte de la misericordia de Dios. Eres perdonado, eres perdonado. Es como, no sé, como una persona que tiene que luchar contra su adicción al alcohol, que cuenta con el amor de su mujer, a la que ha traicionado profundamente, le ha hecho muchísimo daño, pero le da pues le va a ser mucho más fácil, ¿no? Caminar hacia esa sanación, ¿no? Pues algo así también dice el catecismo, como que Dios bendice a la persona con su misericordia para darle fuerzas para hacer el camino de conversión, que ahora le toca hacer, ¿no? Esos cambios profundos, ese afrontar y ese tal, ¿no? Y uno aprende también a encontrarse con la misericordia, no simplemente con la parte psicológica del consuelo, ¿no? Bueno, para sentirme bien o para que esto no me afecte, y entonces a veces nos viene esta manera, es que siempre me confieso de lo mismo, es que siempre digo lo mismo. Dices, bueno, cuando tú estás tratando con una persona, no es siempre lo mismo, cada pecado es nuevo, el de cada día. Y cada perdón que esa persona te da es un perdón nuevo y distinto. Entonces, aunque siempre te confieses de lo mismo, no estés buscando el alivio psicológico, no estés buscando simplemente que la confesión te quite esa parte tuya de trabajo, esa parte oscura, sino que a través de eso te encuentres con la misericordia de Dios. Y pues ya me he pasado de la hora prometida y nada, pues muchas gracias por la paciencia en escucharme toda la chapa, el rollo. Os dejo aquí la bibliografía por si os interesa leer algo de esto. Os he dejado la ponencia de Ana Álvarez, El diálogo de la misericordia, que está en internet. Los dos libros de Fulton Sheen que yo más recomiendo, que más me han gustado, pues uno es este, La paz en el alma, y el otro es este, Eleva tu corazón, una guía para la paz espiritual. Relacionan, él es muy teológico, él es sacerdote, entonces, bueno, pues vais a ver. Y luego, pues un artículo de García, Culpa, reparación y perdón, que está en internet también gratuito y es genial. Es un artículo muy preciso, muy técnico, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego ya termino, perdonad, un libro que os recomiendo también que tiene que ver mucho con esto, que es Dioses rotos, los 7 anhelos del corazón humano. Es un libro en el que este autor propone cómo detrás de los pecados capitales se pueden rescatar muchas cosas buenas, ¿no? Y anhelos buenos que se esconden detrás del pecado capital. Bueno, me podría extender mucho más sobre esto, pero no, tampoco quiero. Simplemente una propuesta psicológica de rascar detrás del pecado para ver muchas cosas psicológicas que se pueden aprender, descubrir y una llamada grande al crecimiento. Bueno, ahora sí que sí, perdonad. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, si alguien ha ido poniendo algo en el chat. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. De momento ha sido una charla muy buena, con mucho conocimiento. Damos paso ahora a varias preguntas. No ha habido muchas por el chat de YouTube. Parece que eres un orador muy claro, muy bueno. O no, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Bueno, si a los que estáis en YouTube, si queréis podéis hacer una pregunta ahora, nosotros se la haremos llegar a Nacho. Ahora para las preguntas doy paso a Pablo Montis, director del Club Magda. Adelante, Pablo. Gracias, Javier, y bueno, gracias, Nacho, por abrirnos este melón, ¿no?, de la terapia y de la confesión con tanta profundidad. Si quieres empezamos con una pregunta cortita que nos han dejado en el chat. Y nos preguntaba Alberto, que yo creo que va a servir un poco también como clarificación, que si entonces lo psicológico es solo sentimental, ¿no? La culpa psicológica, ¿quieres decir? Sí, efectivamente, le ha preguntado en relación a la culpa psicológica y moral. Bueno, en realidad nada en el ser humano es solamente psicológico o solamente espiritual o solamente moral, sino que somos una unidad y en el fondo pues está todo mezclado muchas veces, pero sí que es sano ver la distinción y al mismo tiempo la unidad. No, tal vez decir que el sentimiento de culpa sea algo solo psicológico puede ser tal vez algo exagerado, ¿no? Pero me estoy refiriendo a que afecta más a la esfera de lo afectivo o de cómo me está afectando, ¿no?, en esta esfera más vivencial o más de los sentimientos o más de mi angustia, de mi mirada hacia mí mismo, ¿no? Dejando atrás un poquito más esta culpa psicológica mala, patológica, pues deja atrás la objetividad
deja atrás también la libertad, deja atrás la inteligencia, mi propia evaluación, ¿no? El otro día Ruth os presentaba a Magda Arnold la teoría de la emoción y cómo pues lo que yo pienso sobre esto que ha ocurrido pues afecta, ¿no? Y si esa creencia pues es equivocada, los sentimientos que surgen pues también pueden ser desproporcionados o no adecuados, ¿no? Esto puede ser tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, hay una culpa desproporcionada, pero también hay una falta, una ausencia de sentimiento, ¿no? Yo es que ya, no sé, yo ya miento tanto que es que ya ni me siento mal, ¿no? Yo he robado, yo lo que os decía antes, ¿no? Esta gente, ¿no? He robado 15 millones, pero bueno, yo no me siento mal, lo he hecho bien. O sea, también la falta de afectividad, la falta de que resuene lo afectivo tras algo moral, pues también puede ser malo, ¿no? Entonces, decir que algo es solo psicológico, algo solo sentimental, tal vez me he expresado mal, ¿no? Pero lo suyo es que sea adecuadamente, ¿no? O proporcionalmente afectivo, ¿no? Que haya una consonancia, ¿no? Entre esto que he hecho mal y mi culpa, mi arrepentimiento, pero saber que, pues, que esa sensibilidad tiene que ser educada. Yo educo, yo guío mi corazón. No puede ser el criterio único, mi corazón, pero no lo puedo dejar de un lado, porque me está dando una información valiosa. Oye, mira, que es que estás despreciando constantemente a esta persona y no parece que te arrepientas ni nada. Entonces, bueno, esto es una llamada a guiar mi corazón hacia una sensibilidad más fina, hacia la caridad, hacia el trato hacia persona. Y al revés, oye, mira, que es que estás todo el rato como con una angustia interior, con una preocupación, con unas dudas, con un que es desproporcional esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, levanta la mirada. Hay otra perspectiva distinta, ¿no? La de los demás, la de Dios. Entonces, eso hace que tu sensibilidad vaya siendo pues, adecuadamente educada y como un corriente de un río, pues tú la diriges a la verdad, al bien, ¿no? A la justicia. No sé si he respondido. Sí, sí. Bueno, si no, Alberto, nos comentas por el chat Vale. si te ha quedado claro, pero sí, gracias. Nacho, yo tenía una pregunta personal mientras me van pasando el resto de preguntas y bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que la psicología y también la fe, ¿no?, la fe católica contempla la persona como dinámica, ¿no?, como que cambia. Quería hacerte la pregunta, cuando hablabas de pecado y conciencia de pecado, yo pensaba que el pecado muchas veces nos hace sentir incapaces de cambiar, ¿no? Es como ese hombre viejo que no nos permite ver pues la posibilidad de aceptar nuestro hombre nuevo, ¿no? Entonces ahí, como hablabas también de la actitud de confesión y demás, como, bueno, te dejo a ti la palabra. Sí, sí. Es muy interesante porque esto que tú comentas, ¿no? Esta conciencia que a veces, este estado espiritual en el que nos quedamos después de haberlo hecho fatal o de haber metido la pata hasta el fondo, de haber cometido un pecado de desesperanza, de tristeza, de culpa, ¿no? Enorme. Fulton Sheen lo que dice es que lejos de ser una adecuada actitud ante la conciencia moral, nos aleja de ella, ¿no? Citando también a otro autor, él decía que la culpa se esconde a sí misma bajo el sentimiento desproporcionado de culpa. O sea, que la desesperanza y esta actitud, a veces uno piensa, no, es que cuanto más tristón, cuanto más resignado, cuanto más tal, es que estoy más arrepentido. No, tampoco es eso. Sino que se trata de ver la verdad. Sí, este es mi pecado, pero esta es también la fuente de perdón que se me ofrece. He cometido esto, pero tengo la posibilidad del arrepentimiento y tengo la posibilidad de la penitencia. Fulton Sheen dice que hay una necesidad psicológica de reparar el mal que hemos hecho y que cuando uno se mete en ese camino de reparación, pues uno haya también la paz. Entonces, esta culpa paraliza mucho. Es imposible, no puedes cambiar, siempre vas a ser así, no hay esperanza, lo que has hecho es lo peor de lo peor, no tienes perdón, etcétera, ¿no? Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo, que es precisamente esto. Cuando uno llega en ese punto tan grave, tan grave, tan grave, tan definitivo de decir, es que ni siquiera Dios me puede perdonar, porque esto no hay esperanza para esto que he hecho. Pues en el fondo, lejos de estar en una adecuada actitud de confesión, te estás alejando, ¿no? Porque en el fondo no quieres afrontar, porque es más fácil caer en el victimismo que en la responsabilidad de decir, bueno, pues he hecho esto mal, pues a ver cómo lo podemos cambiar, cómo puedo mejorar y qué cosas se pueden hacer. Y encontrar las fuentes en ese mal, ¿no? Entonces, pues no sé si te respondió tampoco. Dime tú, Pablo, cómo era tuya. Con respecto a esto, voy a decir una cosa muy breve,
que es que San Ignacio de Loyola, después de su conversión, él cuando se retira, cuando hace digamos, su ejercicio espiritual personal, tiene un momento en el que eh, se le aparece Satanás, el diablo, digamos, disfrazado de Jesucristo. Y en ese momento el diablo lo que le dice es precisamente esto, ¿no? Que él nunca va a poder cambiar, que Dios nunca le va a perdonar, que él ya está condenado al infierno, ¿no? Esto también es parte de la tentación, del pecado. Pues gracias, Javier, también por la aportación. Bueno, sí, me parecía interesante plantearlo, sobre todo, bueno, que estábamos tratando el tema de la confesión y bueno, es algo que yo también he buscado por mi cuenta, ¿no? Y bueno, porque los demás también lo escucharan y nos pudieras dar una respuesta a todos, ¿no? No solo para mí. También nos preguntan aquí desde el club si... A ver. Vale, sí, dicen, yo como psicólogo, ¿qué puedo hacer si este mundo quiere aparcar lo moral y solo dar importancia a lo psicológico? Una pregunta difícil, supongo que muy amplia. ¿Qué puedo hacer como psicólogo? Pues primero dar cabida. O sea, es eso que decía Fulton Sheen, ¿no? O sea, tú puedes negar que el uso de tu libertad tenga consecuencias, pero no puedes negar la consecuencia del mal uso de la libertad. O sea, una apelación a la verdad. Entonces, como psicólogo no hay que dar charlas, ni moralina, ni catequesis. Simplemente apelar a la verdad. O sea, este camino que tú estás siguiendo, que te está otorgando la felicidad, te está dando paz, estás construyéndote a ti mismo, estás destruyendo, y ahí apelar pues a la ley del corazón. O sea, todos tenemos esa ley natural en el corazón que nos hace pues, ver las cosas con claridad. Pero bueno, pues también esa conciencia a veces está oscurecida, ¿no? Y la hemos acallado o la hemos negado o la hemos exaltado simplemente, pues cualquier cosa que tú decidas está bien, ¿no? Entonces, apelar a la verdad, o sea, es que la verdad tiene un poder tan fuerte que es que no hace falta hacer nada más que apelar a ella, ¿no? O estar abiertos a ella. Entonces, bueno, pues no sé, como cosas concretas, verdad que el psicólogo pues tiene el riesgo de caer en lo directivo, ¿no? Pero bueno, pues a través de las preguntas, de este diálogo, ¿no? Todo lo que es la terapia psicológica ayuda mucho, ¿no? Pues tú te llaman, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues estas son las normas, este es el precio que tienes que pagar, esta es la consulta, no puedes venir cuando quieras, hay un horario, no puede venir quien quiera, no, es que vengo a que cambies a mi hijo, no, no, es que tiene que venir él si quiere. Entonces, esta apelación, todo este contexto ya en sí mismo es muy sanador, porque la persona sale de su ambiente, sale de este sistema oscuro en el que está metido, para entrar, y entonces cuando el psicólogo además ofrece la confianza de poder abrir, yo creo que surge dentro, ¿no? O sea, creo que todos hemos tenido esta sensación de tengo que contar esto, tengo que decirlo. Yo creo que es algo muy humano. Es un consuelo psicológico humano, como una cosa. Fulton Sheen dice que en realidad lo que hace Jesucristo es coger esta necesidad humana, este consuelo psicológico de contarle a un amigo que te acoge en verdad, y lo eleva a la categoría del sacramento, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la parte psicológica, pues es esa luz también, ¿no? Pues sin juzgar, ¿no? Con la mirada abierta, hacer preguntas, a rascar en la verdad, pues yo creo que con eso ya se construye, ¿no? Y la gente está deseando también una guía. ¿Por qué la gente sigue tanto a psicólogos, ¿no? Como este canadiense, que ahora no me sale, Peterson, ¿no? Porque lo que propone es un camino de virtud, un camino de cosas buenas, un camino de no todo lo que hagas está bien, hay cosas que te hacen crecer por este camino. Y entonces la gente es que está deseando, ¿no? Y yo creo que conecta con la realidad del corazón. No sé si he respondido tampoco, pero bueno, me vais diciendo. Sí, no te preocupes, Nacho. Bueno, te tengo aquí una pregunta en la recámara que es un poco larga. Voy a intentar, te la voy a leer, ¿vale? E intentar transmitírtela con claridad, pero nos ha parecido muy interesante y bueno, yo creo que es interesante que la tratemos aquí, sobre todo que te tenemos a ti en calidad de sacerdote, ¿no? También. Te leo, ¿vale? Dice, mi pregunta tiene más que ver con la dirección espiritual que con la confesión, pero quería preguntarte, ¿cómo piensas que se traslada la exclusividad del paciente propia de la terapia psicológica a la dirección espiritual? Porque en el acompañamiento espiritual a una persona
esa persona se abre mucho, muestra su vulnerabilidad, la intimidad, y es importante que esto se dé en un ambiente seguro. Se crea una alianza que tiene similitudes a la terapéutica, ¿no? Entonces, te pregunta que si crees que el sacerdote debería seguir las mismas guías que utiliza el psicólogo. O sea, si, por ejemplo, está dirigiendo a una persona, ¿crees que debería evitar acompañar también a un familiar o a su pareja, o al menos sin consultárselo antes a la persona que ya está acompañando? Esta es la pregunta. Es verdad que hay muchas similitudes y muchas cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, todo lo que es lo que la psicología enseña sobre la escucha, pues son cosas fenomenales, ¿no? Que a los sacerdotes nos vienen muy bien, o a cualquier acompañante, ya sea sacerdote o ya sea una religiosa, o sea, pues alguien que acompañe familias, matrimonios, etcétera. Y en ese sentido, pues también todas las cautelas sanas que los psicólogos tienen, pienso sinceramente que las deberían tener también los sacerdotes, claro que sí. Y entonces cuando tú acompañas a alguien, estamos hablando de una cosa distinta de la amistad. O sea, yo tengo un amigo, ¿no? Pues este es mi amigo y es el acompañamiento de un amigo. Pero cuando un sacerdote hace un acompañamiento espiritual es algo que va más allá. Y se tiene que hacer esa pregunta. ¿Es conveniente que yo, que soy tu amigo, que somos amigos de toda la vida, que me conocías desde antes que me hiciera cura, es conveniente que yo sea tu acompañante espiritual? Habrá que ver, yo no me niego a decir una respuesta que sea tajante siempre en todos los casos, pero sí que habría que verlo, ¿no? Lo mismo con un familiar, es decir, em, que yo sea acompañante espiritual de mi hermana, pues mira, me resultaría un poco raro, un poco difícil, ¿no? Y más pues de familia, ¿no? De gente cercana. Y estas cautelas, pues que los psicólogos tienen que tener para no involucrarse emocionalmente, para pues, estos temas que habla la psicodinámica, ¿no? de la transferencia, de la contratransferencia, pues los sacerdotes tenemos que estar pendientes, ¿no? Para que las personas vean en nosotros quiénes somos, ¿no? Los sacerdotes, no somos el esposo de, no somos su amigo que nunca tuvo, no somos otras cosas. Y luego, pues también es diferente el acompañamiento espiritual. Es verdad que se habla muchas cosas muy íntimas, muy personales, pero sobre todo queda en el ámbito del acompañamiento hacia Cristo, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, la oración, la vocación. Es verdad que se abren muchas cosas, pero yo pienso que el psicólogo como hace un trabajo que el sacerdote no sabemos hacer, primero, y no sé si sería conveniente que siempre, al menos de una manera categórica, hiciéramos, ¿no? Porque vosotros sois los profesionales, el psicólogo es el profesional, que es el que tiene pues, estas herramientas. El sacerdote somos a veces como muy... que nos dedicamos a todos, desde cambiar bombillas hasta barrer las cuentas y confesar y tal, pero también tenemos que decir, no, mira, yo para hacer este trabajo estoy metiendo en el campo de lo psicológico, necesitas un psicólogo que te vea regularmente, que puedas contar de una manera segura, ¿no? Porque tú a esta persona la estás viendo a lo mejor todos los días en la parroquia, porque es catequista. Entonces, bueno, pues hay que ver. Tal vez, a veces, en ese sentido, pues hace falta buscar un sacerdote que esté un poco más distante, ¿no? Que siempre los conventos, por ejemplo, los monasterios han sido lugares de mucho acompañamiento espiritual, precisamente por eso, porque es distinto, ¿no? Entonces, O sea, bueno. sí, perdona. Yo creo que, por matizar un poco la pregunta, creo que va más por la línea de, por ejemplo, si yo te pido dirección espiritual y de repente mi pareja también te la pide, ¿no? O es mi padre de repente que quiere dirección espiritual con el mismo Ya, sacerdote, ¿no? Creo que la pregunta va ya. más por ahí. Vale, pues perdonad, haberme cortado antes, yo estaba aquí Sí, contando perdona. mis películas. Bueno, pues tal vez un poquito lo mismo, yo no veo que haya ningún problema, ¿no? Igual que un psicólogo puede tratar perfectamente a ella y a él por separado, siquiera sin que se vean juntos, y no hay problema. Sí que es bueno que se sepa, que ellos lo sepan, que está sucediendo así, que no les importe, y el sacerdote en ese sentido, guardando las distancias y el paralelismo, pues igual, pues que se sepa, pero como es un acompañamiento espiritual o es la confesión, es verdad que no es algo tan íntimo, ¿no? Tan profundo. Vale, fenomenal, gracias Nacho. Bueno, yo creo que ya por el tiempo, viendo el reloj, no va a dar tiempo a más preguntas, así que, bueno, le vuelvo a hacer la palabra a Javier, ¿vale? Y de nuevo darte las gracias por haberlas respondido y también gracias de parte de todos los que nos están viendo, que, bueno, por haber respondido también a sus inquietudes. Javier, te cedo la palabra.
Muchas gracias, Pablo, por pasarle las preguntas a Nacho. Gracias también a Nacho por la presentación. Brevemente doy la palabra a Luz de Jesús, padrino del club. Solo quería agradecer a Nacho su participación hoy en esta actividad del club. Es un gusto como profesora hoy ser alumna de un alumno, ¿no? Entonces, he disfrutado muchísimo, un lujo de conferencia. Muchísimas gracias, he aprendido un montón. Sobre todo creo que nos ha ayudado algo que en el club, pues en las jornadas que vamos organizando, ¿no? Perseguimos que es, bueno, pues comprender mejor, ¿no? Esa complementariedad y también esa diferenciación entre el acompañamiento espiritual y el acompañamiento psicológico, ¿no? Y ahí creo que hoy hemos dado un paso de gigantes a la hora de comprenderlo mejor, gracias a ti, Nacho, porque primero nos has dado un fundamento muy sólido, nos has aportado a referentes y autores muy interesantes para seguir profundizando, pero a la vez también ha sido muy aterrizado, muy concreto. Entonces, bueno, creo que ha sido muy claro y ha sido una ayuda, y es un gusto tenerte como miembro del club porque sabemos que ahí estás y que vamos a contar muchísimo contigo y esto, bueno, pues es un inicio de muchas más, seguro, muchos más encuentros que serán tan fecundos como el de hoy. Así que nada, muchísimas gracias, Nacho. Gracias a ti por tus amables palabras, Ruth. El placer es mutuo estar con vosotros y compartir. Bueno, pues yo creo que por ir finalizando, simplemente recordar dos cosas a todos los que nos estáis viendo desde casa. En primer lugar, a los alumnos de la Francisco de Vitoria, tendréis en el chat disponible el cuestionario habitual para la convalidación de los créditos, ¿no? Por haber visualizado la charla. Y bueno, ya hablaros de la siguiente actividad, que será la próxima semana, en la que contaremos también con un profesor de la universidad, Ángel Barahona, y el título de la charla será Psicología de la rivalidad y la teoría mimética. Recordaros, esta actividad va a ser presencial, va a ser dentro de las actividades formativas que tenemos en el club. Entonces, tendrá lugar en la Francisco Vitoria y bueno, el día 3 de marzo, miércoles. Si estáis interesados, escribir un correo al email del club, club.magda.arnold@gmail.com, lo tendréis también en la descripción del chat. Y bueno, sobre todo por el tema de aforo, si queréis participar, pues ser raudos. Y no sé si alguien más quiere dar alguna información. Javier, si no, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Pablo. De nuevo, Nacho, muchas gracias por la presentación. Estoy seguro de que nos ha aportado mucho, de que todo este conocimiento que nos entregas nos puede servir para nosotros, tanto para nuestra vida personal, sobre todo en relación a, digamos, lo espiritual, ¿no? Y en cuanto al sacramento de la confesión, y también, por supuesto, para el ámbito profesional. Así que muchas gracias de nuevo, Nacho. Gracias también a los que estáis aquí presentes, a los que nos estáis viendo. Gracias por participar de esta sesión. Nos esperaremos en las siguientes sesiones. La próxima, como ha dicho Pablo, con el doctor Ángel Barahona, profesor de la universidad. Y nada, os esperamos entonces en las próximas sesiones. Muchas gracias.